Hay historias que no comienzan con alegría, sino con lágrimas. Historias donde el alma se quiebra, donde el corazón grita en silencio, y donde incluso la fe más firme se tambalea ante el peso del dolor. Esta es una de esas historias, la historia de Andrés López, un hombre que perdió casi todo, excepto la oportunidad que el cielo tenía reservada para él. Andrés vivía en un pequeño pueblo llamado San Miguel, rodeado de montañas, campos de trigo y caminos de tierra. Era carpintero desde joven, un hombre trabajador, querido por todos, esposo de María y padre de una niña de 8 años llamada Lucía, la luz de sus días. Su vida era sencilla, pero llena de amor. Cada mañana, antes de ir al taller, María encendía una vela frente a una pequeña imagen de San Judas Tadeo, que descansaba sobre una mesa de madera en la sala. Siempre decía: San Judas, protector de los imposibles, cuida de mi familia, y dale a Andrés la fuerza para cada día. Pero el destino, muchas veces incomprensible, tenía preparado un camino lleno de pruebas. Una enfermedad silenciosa comenzó a consumir a María. Al principio, fue solo una tos, luego un cansancio que no se iba. Andrés vendió herramientas, pidió préstamos, viajó kilómetros para buscar medicinas, pero nada fue suficiente. En menos de 3 meses, la enfermedad la arrebató de su lado. El día del funeral, el cielo estaba gris y el viento helado. Andrés no lloraba, simplemente miraba al vacío. En su mirada ya no había esperanza, solo una mezcla de enojo y confusión. Desde ese momento, algo dentro de él se apagó. Dejó de trabajar por días, dejó de ir a la iglesia, y cada vez que escuchaba el sonido de las campanas del templo, cerraba las ventanas con rabia. Lucía, su pequeña hija, trataba de consolarlo. Con sus manos pequeñas, se acercaba a él y le decía: «Papá, mamá ahora está con Dios, San Judas la está cuidando». Pero esas palabras solo aumentaban su dolor. Una noche, mientras la niña dormía, Andrés se sentó frente a la vieja mesa donde todavía estaba la imagen del santo. La miró con resentimiento, y con voz temblorosa murmuró: «¿Dónde estabas cuando más te necesitaba? ¿De qué sirven tus milagros si dejaste morir a quien más amaba?». Las lágrimas se mezclaron con la rabia. Tomó la imagen de San Judas entre sus manos y la arrojó al suelo, rompiéndola en pedazos. En su mente, creyó que había roto para siempre su vínculo con la fe. Desde esa noche, juró no volver a rezar jamás. Los días siguientes fueron oscuros. Su taller quedó abandonado, las herramientas llenas de polvo. Apenas comía. Lucía lo observaba en silencio, sin entender por qué su padre ya no sonreía. Los vecinos de San Miguel lo veían pasar por las calles con la mirada vacía, murmurando palabras que nadie comprendía. Decían que Andrés había maldecido al cielo y que su corazón estaba perdido. Pero el cielo no olvida a los que sufren. Y aunque él no lo sabía, San Judas Tadeo lo observaba con compasión, esperando el momento de tocar su alma nuevamente. Una noche, mientras la tormenta rugía sobre el pueblo, Andrés no podía dormir. El sonido de la lluvia golpeando el techo le recordaba el llanto de María. Cerró los ojos con fuerza, intentando escapar del recuerdo, y fue entonces cuando lo vio. En medio de su sueño, apareció un sendero oscuro cubierto de neblina. Caminaba solo, con los pies descalzos y las manos vacías. Sentía frío, miedo y culpa. De pronto, una luz verde y dorada comenzó a brillar frente a él, iluminando el camino. Y en medio de esa luz, una figura se acercó. Era San Judas Tadeo, con su túnica resplandeciente y una expresión serena, llena de ternura. Andrés quiso correr, pero no pudo. La voz del santo rompió el silencio del sueño. «Andrés, ¿por qué me maldices? ¿Acaso crees que tu dolor es olvido? No te he abandonado. Solo caminas en medio de una prueba, pero esta oscuridad también terminará». Andrés cayó de rodillas. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Solo el llanto brotó de su alma. El santo extendió su mano y añadió: «Tu esposa no está perdida, está en paz. Y tú, aunque no lo creas, aún tienes un propósito. Volverás a creer, aunque hoy sientas que no puedes». De repente, la luz lo envolvió todo, y Andrés despertó sobresaltado. El amanecer apenas comenzaba. Afuera, el canto de los pájaros parecía más suave, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un pequeño rayo de paz en su pecho. Bajó de la cama y, sin entender por qué, buscó entre los restos de la imagen rota. Con cuidado, recogió un pedazo. Era el rostro de San Judas. Lo limpió con sus manos y lo colocó sobre la mesa. No dijo nada, solo miró el fragmento con un suspiro profundo. Esa mañana, Lucía se acercó a él y le preguntó: «Papá, ¿vas a volver a rezar?». Andrés no respondió.
Solo acarició el cabello de su hija y le dijo: «Tal vez hoy no, pero creo que pronto lo haré». Sin saberlo, aquel gesto marcó el inicio de su camino hacia el milagro. Porque cuando un corazón arrepentido vuelve a mirar al cielo, aunque sea con miedo, el cielo responde. Y así comenzó el nuevo capítulo de la vida de Andrés. Un capítulo donde el hombre que maldijo a San Judas Tadeo descubriría que incluso los que se alejan del santo pueden volver a su luz y encontrar la redención. El dolor de Andrés. El pueblo de San Miguel despertaba cada día con el canto de los gallos, el aroma del pan recién hecho y la brisa tibia que acariciaba los campos de trigo. Pero en la pequeña casa de madera al final del camino, el silencio se había vuelto insoportable. Allí vivía Andrés López, junto a su hija Lucía, de apenas 8 años. Desde la partida de María, su esposa, el hogar se había llenado de una tristeza que ni el sol lograba disipar. Andrés era conocido por su fuerza, por sus manos firmes y su sonrisa sincera. En otro tiempo, su taller de carpintería era el corazón del pueblo, un lugar donde los vecinos pasaban a conversar, pedir un favor o compartir un mate. Pero ahora, las herramientas descansaban cubiertas de polvo, y las maderas, antes llenas de vida, parecían tan apagadas como su mirada. Cada rincón de la casa le recordaba a ella. El delantal colgado en la pared, el perfume suave que aún flotaba en la habitación, la silla junto a la ventana donde María se sentaba cada tarde para rezar con su rosario. Y sobre la mesa, aún estaba el hueco donde antes se encontraba la pequeña imagen de San Judas Tadeo, ahora rota, como si reflejara el estado del propio corazón de Andrés. Por las noches, el viento soplaba con fuerza y hacía crujir las tablas del techo. Lucía dormía abrazando la manta que su madre le había tejido, mientras su padre permanecía sentado frente al fuego apagado, mirando las llamas extinguirse lentamente. Era como si esa luz moribunda representara su fe. Cada día se volvía más distante. No hablaba con nadie, no respondía a los saludos de los vecinos y evitaba pasar cerca de la iglesia. Decía para sí mismo: ¿de qué sirven las oraciones? Si Dios escuchara, María aún estaría aquí. Los domingos, cuando las campanas del templo resonaban por el valle, Andrés cerraba las ventanas con brusquedad. El sonido, que antes le inspiraba paz, ahora le causaba enojo. Era como si esas campanas le recordaran lo que había perdido. Lucía, con la inocencia de una niña, seguía encendiendo una pequeña vela cada noche frente a los pedazos del santo. Mamá decía que San Judas nunca abandona, repetía con ternura. Pero su padre no la escuchaba. Un día, mientras ella rezaba en silencio, Andrés le gritó: «Basta, Lucía, no sirve de nada, Dios no nos escucha». La niña se asustó. Sus ojitos se llenaron de lágrimas, y sin decir palabra, apagó la vela. Andrés sintió un peso enorme en el pecho, una culpa que lo ahogaba. No quería gritarle, pero el dolor era más fuerte que él. Se acercó, la abrazó y le susurró al oído: «Perdóname, hija, papá está perdido, eso es todo». Esa noche, mientras Lucía dormía, Andrés se levantó y salió al patio. El cielo estaba cubierto de nubes y una fina llovizna caía sobre los árboles. Miró hacia el horizonte y pensó en María. Recordó su risa, su voz suave, la forma en que le pedía que nunca perdiera la fe. Entonces, mirando al cielo, murmuró: «Si de verdad existes, Dios, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué te la llevaste?». Su voz se quebró. Cayó de rodillas sobre la tierra húmeda. Golpeó el suelo con los puños, impotente. La lluvia se mezclaba con sus lágrimas. Por primera vez, comprendió que no solo había perdido a su esposa, había perdido también la esperanza. Durante los días siguientes, los vecinos comenzaron a preocuparse. Doña Teresa, una anciana del pueblo que lo conocía desde niño, fue a visitarlo. Al entrar, encontró la casa en penumbra, con olor a humo y soledad. «Andrés, hijo, no puedes seguir así», le dijo con voz maternal. «María no querría verte de esta manera». Pero él solo respondió: «No hable de ella, por favor. No hable de lo que no entiende». Doña Teresa, con tristeza, dejó un rosario sobre la mesa antes de marcharse. Cuando Andrés vio el rosario, lo empujó con rabia. «Todos me hablan de fe, pero nadie me devuelve a mi esposa», murmuró. Cada noche se sumergía más en su silencio. A veces, se quedaba despierto mirando las brasas del fuego hasta el amanecer. A veces, simplemente lloraba en silencio. Pero lo que no sabía era que Dios lo estaba escuchando en cada lágrima, y que San Judas Tadeo, aquel santo al que había maldecido, seguía esperando pacientemente el momento de volver a tocar su corazón. En una madrugada particularmente fría,
Lucía despertó sobresaltada y fue a buscar a su padre. Lo encontró dormido sobre la mesa del taller, con la cabeza apoyada entre sus brazos. Frente a él, los pedazos de la imagen rota del santo seguían allí, como testigos silenciosos del dolor. La niña, sin decir nada, tomó uno de los fragmentos, el que tenía la mano del santo levantada, y lo colocó junto al corazón de su padre. San Judas, ayúdalo a creer otra vez, susurró. Esa pequeña oración, dicha con la inocencia de un niño, fue el primer paso hacia lo que pronto se convertiría en un milagro imposible. Porque aunque Andrés aún no lo sabía, la oscuridad que lo rodeaba estaba a punto de comenzar a disiparse, y la luz del cielo volvería a entrar en su vida. La maldición. Los días se hacían interminables en la casa de los López. El aire era denso, el silencio pesaba como una losa, y la fe, aquella que un día había llenado el hogar de esperanza, se había desvanecido por completo. Andrés se levantaba cada mañana sin rumbo. A veces salía al patio con la mirada perdida, otra se quedaba en su taller, observando las maderas que alguna vez dieron forma a sus obras. Ya no creaba, ya no soñaba, ya no hablaba. Lucía, su pequeña hija, intentaba mantener la rutina. Iba a la escuela, ayudaba a limpiar, y cada tarde, fiel a las enseñanzas de su madre, recogía los pedacitos de la imagen rota de San Judas Tadeo y los ponía sobre la mesa. Los observaba con inocencia, esperando que algún día su padre volviera a mirar hacia ellos. Pero Andrés, cada vez que los veía, sentía una mezcla de culpa y furia. Esa imagen le recordaba todo lo que había perdido. Una noche, el cielo se cubrió de nubes oscuras y comenzó una tormenta como hacía años no se veía en San Miguel. El viento golpeaba las ventanas, los truenos hacían temblar los muros, y la lluvia caía sin piedad. Lucía se acurrucó en su cama, asustada, mientras su padre, con una botella medio vacía de vino, caminaba por la sala con pasos pesados. El sonido de los truenos se mezclaba con el eco de su dolor. Miró hacia la mesa, donde los restos del santo aún reposaban. La vela, que su hija había encendido antes de dormir, ardía débilmente, temblando por el viento que entraba por una rendija. Andrés se detuvo frente a ella. Su rostro estaba endurecido, su voz ronca por las lágrimas contenidas. ¿Sabes qué, San Judas?, dijo entre dientes. Todos te rezan. Todos dicen que ayudas a los desesperados, pero cuando yo te necesité, te escondiste. Sus ojos brillaban por la rabia. Dio un paso más, golpeó la mesa con el puño y continuó. Mi esposa te rezaba cada día. Te pedía salud, te pedía tiempo. ¿Y qué hiciste? Nada. La dejaste morir. El trueno retumbó con fuerza, como si el cielo respondiera a su ira. La vela parpadeó y casi se apagó. Andrés tomó uno de los fragmentos rotos del santo y lo sostuvo frente a su rostro. Dicen que eres el patrono de las causas imposibles, dijo con amargura. Entonces, haz esto, devuélveme lo que perdí. Si no puedes hacerlo, entonces no eres más que una figura vacía. Y con un grito que brotó desde lo más profundo de su alma, lanzó el pedazo de la imagen contra la pared. El trozo cayó al suelo y se quebró aún más. Lucía, despertada por el ruido, corrió hacia la sala. Al verlo, gritó. Papá, no, no lo hagas. Andrés, con los ojos llenos de lágrimas, la miró sin decir nada. La niña, temblando, recogió el pedazo roto del santo con sus manitas y lo apretó contra su pecho. Mamá decía que San Judas nos cuida, susurró entre sollozos. Si lo rompes más, ¿quién nos va a cuidar ahora? Aquellas palabras atravesaron el corazón de Andrés como una flecha. Pero su orgullo, su dolor, su enojo con Dios eran tan profundos que no pudo responder. Solo se alejó, tambaleando, y salió bajo la lluvia. El agua caía con fuerza, empapando su rostro y su ropa. Caminó hasta el taller y se dejó caer sobre una silla, respirando con dificultad. Afuera, los relámpagos iluminaban la noche. Miró sus manos, temblorosas, y recordó el día en que María le regaló aquella imagen de San Judas. Fue en su aniversario de bodas. Para que nunca te falte fe, mi amor, le había dicho ella sonriendo. El recuerdo lo golpeó con violencia. Cerró los ojos y gritó al cielo. Si existes, Dios, dime por qué. ¿Por qué me la quitaste? ¿Por qué me castigas así? Te odio. Odio a tus santos. Odio todo lo que tenga tu nombre. El eco de su voz se perdió en la tormenta. Durante unos segundos, el silencio fue total. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia golpeando el techo de zinc. Entonces, un rayo iluminó la habitación. Por un instante, Andrés creyó ver algo extraño. Una silueta brillante junto a la puerta.
como una sombra envuelta en luz. Parpadeó varias veces, pero cuando volvió a mirar, ya no había nada. Se quedó quieto, con el corazón acelerado. «Estoy perdiendo la cabeza», murmuró. Pero una sensación extraña comenzó a invadirlo, como si alguien lo estuviera observando, no con enojo, sino con compasión. Regresó a la casa empapado, exhausto. Lucía dormía, abrazando el pedazo de la imagen que había salvado. Andrés la cubrió con una manta y se sentó junto a la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de su propia voz, de sus propias palabras. Había maldecido no solo al santo, sino también al amor que un día lo sostuvo. Miró los fragmentos esparcidos sobre la madera y susurró. «¿Qué he hecho?». Una lágrima rodó por su mejilla. El fuego del enojo comenzaba a extinguirse, dejando solo el humo de la tristeza. Y sin darse cuenta, esa noche de rabia y maldición se convirtió en el umbral del milagro. Porque a veces, solo cuando el alma toca fondo, puede volver a mirar hacia el cielo. Y San Judas Tadeo había escuchado cada palabra. No para castigarlo, sino para tenderle la mano en medio de la tormenta. La noche del silencio. La noche había caído sobre el pequeño pueblo de San Miguel, cubriendo las calles con un manto de silencio y neblina. El viento soplaba entre los árboles secos, y el sonido de las hojas rozando el suelo acompañaba los pasos cansados de Andrés, que caminaba sin rumbo, con el alma destrozada. La casa donde vivía parecía más oscura que nunca. Su corazón, lleno de rabia y tristeza, se había convertido en una prisión de resentimiento. Al entrar, el eco de su propia respiración era lo único que llenaba el ambiente. Encendió una vela, pues la luz eléctrica había sido cortada hacía días. Se sentó frente al pequeño altar que alguna vez había armado su esposa, Clara. Allí estaban las imágenes de la Virgen María, de Jesús crucificado, y en una esquina, casi olvidada, la figura de San Judas Tadeo. Andrés la observó con desprecio. «¿De qué sirve orar?», susurró con voz temblorosa. «¿Dónde estabas cuando mi vida se derrumbaba? ¿Dónde estabas cuando mi hija moría?». El silencio respondió. Un silencio pesado, denso, como si hasta Dios mismo hubiera dejado de escuchar. La vela parpadeó, y por un instante, la figura de San Judas pareció mirarlo con compasión. Pero Andrés solo sintió ira. Apretó los puños, las lágrimas caían sin control, y en un impulso de rabia, golpeó el altar. La figura del santo cayó al suelo, rompiéndose en dos. El sonido del yeso quebrado resonó en la habitación como un trueno. «Te maldigo», gritó con voz desgarrada. «Si de verdad existes, demuéstrame que no eres solo una estatua vacía». Luego cayó de rodillas, agotado, con el corazón latiendo con fuerza. El silencio volvió, aún más profundo. Andrés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Afuera, el viento soplaba con violencia, golpeando las ventanas. Una tormenta se acercaba. Esa noche no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía el rostro de su hija, Lucía, pidiéndole que no perdiera la fe. Recordó la última vez que la vio, pálida, débil, pero aún con una sonrisa que irradiaba esperanza. «Papá, no dejes de creer. San Judas siempre escucha». Esas palabras, que antes le daban consuelo, ahora eran como cuchillos en su corazón. Cerca de la medianoche, el viento se detuvo. Todo quedó en un silencio absoluto. Ni los perros ladraban. Andrés, tumbado en su cama, sintió que algo lo observaba. Abrió los ojos lentamente. En la penumbra, la vela seguía encendida, aunque la había apagado horas antes. El aire cambió. Una sensación de paz, suave pero intensa, llenó el cuarto. Y entonces escuchó una voz, no una voz fuerte, sino un susurro profundo, que parecía venir desde dentro de su alma. «¿Por qué me maldices, hijo? No sabes cuánto he intercedido por ti». Andrés se incorporó, temblando. Miró hacia el altar. La figura rota de San Judas estaba completa otra vez. El yeso no mostraba grietas. Su rostro, antes cubierto de polvo, ahora brillaba con un resplandor tenue. «¿Qué está pasando?», dijo con miedo, retrocediendo. La voz volvió a hablar, esta vez con dulzura, pero con una autoridad que hacía vibrar el corazón. «El dolor no es castigo, hijo mío. Es el camino por el que el alma se purifica. Has cerrado tu corazón al amor de Dios. Pero Él no te ha abandonado». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Se cubrió los ojos con las manos. «No puedo más», gritó. «Perdí a mi hija, perdí mi fe, perdí todo lo que amaba». Y el silencio volvió. Solo el parpadeo de la vela llenaba la habitación. Andrés cayó de rodillas una vez más, pero esta vez no de rabia,
sino de agotamiento espiritual. El cansancio lo venció y, poco a poco, se quedó dormido en el suelo, con la cabeza apoyada sobre sus brazos. Afuera, la tormenta comenzaba a disiparse. Las nubes se abrían, dejando ver una débil luz de luna que entró por la ventana y se reflejó justo sobre el rostro de San Judas. En su sueño, Andrés vio un camino de piedra que atravesaba un desierto. Caminaba solo, descalzo, hasta que una figura vestida de blanco se acercó. No podía ver su rostro, pero su presencia irradiaba una paz indescriptible. La figura le extendió la mano y dijo: «Todavía no es tarde. El perdón te espera». Al despertar, la vela finalmente se había consumido. Pero el corazón de Andrés, por primera vez en años, sentía algo distinto. No era alegría, ni fe plena. Era una pequeña chispa, una semilla. Algo que le decía que no todo estaba perdido. No lo sabía aún, pero esa noche de silencio sería el comienzo de su transformación. Porque donde hay fe rota, Dios puede hacer florecer un milagro. Y San Judas había escuchado su clamor, aún entre sus maldiciones. El encuentro. El amanecer llegó con un resplandor tímido, pintando de tonos dorados las paredes agrietadas de la vieja casa. Andrés despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. Por un momento no supo si lo que había vivido la noche anterior había sido un sueño o una revelación. La figura de San Judas seguía allí, intacta, sin rastro de la rotura. El aire en la habitación se sentía distinto, más liviano, más puro. Salió de la cama lentamente, aún confundido. Su mirada se posó en la ventana, donde el sol entraba con suavidad, iluminando el rostro del santo. Por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió una leve necesidad de arrodillarse. Pero el orgullo, esa piedra dura que llevaba en el pecho, todavía pesaba demasiado. Decidió salir. Necesitaba aire. Caminó hacia el centro del pueblo, un lugar donde ya casi nadie lo saludaba. Su carácter amargado lo había aislado de todos. Había dejado de hablar con los vecinos, incluso con don Ernesto, el viejo amigo que lo había acompañado en los peores días tras la muerte de su hija. Pero ese día algo cambió. En la pequeña plaza, frente a la iglesia de San Miguel Arcángel, vio a una mujer sentada en el banco de piedra. Era una anciana de cabello blanco y rostro sereno. Tenía en las manos un rosario brillante, con cuentas verdes que destellaban bajo el sol. «Buenos días», dijo ella con una sonrisa amable. Andrés, sorprendido, apenas respondió un murmullo. La mujer lo observó con ternura. «Te he visto pasar muchas veces», continuó ella. «Siempre con el rostro triste, cargando una cruz invisible». Andrés bajó la mirada. Nadie le hablaba así desde hacía años. «No creo que usted entienda lo que es perderlo todo», respondió con amargura. La anciana suspiró, y su voz adquirió una calma profunda, casi celestial. «He perdido más de lo que imaginas, hijo. Pero aprendí que las pérdidas no son el fin. Son puertas que Dios abre para guiarnos hacia algo más grande». Ella tomó su rosario y lo alzó suavemente. «Este rosario pertenece a San Judas Tadeo. Fue bendecido hace muchos años. Lo llevo siempre conmigo, porque él nunca abandona a quienes claman en desesperación». El nombre del santo hizo que el cuerpo de Andrés se tensara. No quería oír hablar de él. Pero la mirada de aquella mujer tenía algo hipnótico, algo que lo desarmaba. «¿Por qué me habla de él?», preguntó, con una mezcla de enojo y curiosidad. «Porque anoche, mientras oraba, sentí que debía venir aquí, que encontraría a alguien que necesitaba recordar que aún hay esperanza». Andrés retrocedió un paso, temblando. «¿Cómo sabe eso?». La mujer sonrió con dulzura. «Porque San Judas me mostró tu rostro». El silencio que siguió fue abrumador. Andrés no encontraba palabras. Quiso negar lo que escuchaba, pero su alma, todavía herida, comenzó a temblar. La anciana se levantó lentamente, con una serenidad que irradiaba fe. «Él no te ha olvidado, Andrés. Aunque lo maldijiste, él ha seguido intercediendo por ti. Lo que viviste anoche no fue un sueño, fue una respuesta». Los ojos de Andrés se llenaron de lágrimas. Su respiración se volvió entrecortada. Sentía una mezcla de miedo, vergüenza y alivio. «¿Qué quiere de mí?», preguntó casi en un susurro. «Nada», respondió ella. «Solo que abras tu corazón. Que permitas que Dios te sane». La anciana extendió su mano, sosteniendo el rosario. «Tómalo. No es mío. Es un regalo para ti». Andrés dudó. Sus manos temblaban cuando finalmente lo recibió. En el instante en que lo sostuvo, una corriente cálida recorrió su cuerpo. No era electricidad ni miedo, era paz. Una paz que lo envolvió por completo.
Cuando sientas que la oscuridad regresa, dijo ella con voz suave, reza una sola frase: San Judas Tadeo, intercede por mí, como lo hiciste cuando perdí la fe. Andrés asintió, sin poder contener el llanto. Al alzar la vista para agradecerle, la mujer ya no estaba. Miró alrededor, la plaza estaba vacía. Solo el canto de los pájaros rompía el silencio. Se quedó de pie, mirando el rosario en sus manos, con las cuentas verdes reflejando el sol. No sabía quién era aquella mujer, ni cómo había desaparecido tan rápido, pero dentro de sí sintió algo que no experimentaba desde la muerte de su hija: esperanza. Al volver a casa, colocó el rosario sobre el altar, justo al lado de la figura de San Judas. Se arrodilló, y por primera vez en muchos años, sus labios pronunciaron una oración sincera. San Judas, si realmente fuiste tú quien me habló anoche, y si hoy volviste a buscarme, entonces no me abandones. Enséñame a creer de nuevo. El aire en la habitación volvió a llenarse de calma. Y aunque Andrés no lo vio, una leve luz dorada iluminó el altar. Era el comienzo de un encuentro mucho más profundo, uno que transformaría su alma para siempre. Aquel día, sin saberlo, Andrés había encontrado a su guía celestial. Y en su corazón, una voz suave repetía: quien maldice por dolor, puede ser sanado por el amor. El milagro. Los días siguientes fueron distintos para Andrés. Aunque su vida seguía siendo humilde y silenciosa, había en su interior una paz nueva, una calma que no recordaba haber sentido desde que su hija partió. Cada mañana encendía una vela frente al altar y sostenía el rosario que aquella misteriosa anciana le había entregado. No entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero su corazón, antes endurecido, comenzaba a ablandarse. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas, Andrés decidió visitar el cementerio. Llevaba flores frescas que había recogido del campo, pequeños lirios blancos, los preferidos de Lucía. Al llegar, se arrodilló frente a la tumba de su hija, con el rosario entre las manos. «Hija mía», susurró con la voz quebrada. «No sé si puedes oírme, pero algo dentro de mí está cambiando. Ya no siento la misma rabia. Anoche soñé contigo, y estabas sonriendo. Me decías que no llorara más, que todo estaría bien». El viento sopló con suavidad, moviendo las flores sobre la lápida. Fue entonces cuando sintió una presencia a su lado. Abrió los ojos lentamente y vio, junto a él, una figura luminosa. No era una persona común. El resplandor que emanaba era tan suave como el de una llama que no quema, y su mirada irradiaba una ternura infinita. Era San Judas Tadeo. Andrés se quedó paralizado. No sabía si estaba soñando o despierto. «No tengas miedo», dijo el santo, con una voz que parecía envolver el aire mismo. «Has pasado por el fuego del dolor, pero tu fe ha comenzado a renacer». Andrés, con lágrimas cayendo por su rostro, cayó de rodillas. Yo te maldije, santo. Te culpé por todo. ¿Por qué vienes a mí ahora?» San Judas se acercó y extendió su mano, colocando suavemente el rosario sobre su pecho. «Porque incluso en tus maldiciones había un clamor oculto. Tus lágrimas no fueron en vano. Dios escuchó tu corazón, incluso cuando tus palabras estaban llenas de ira». El aire se llenó de un perfume desconocido, como si el cielo mismo hubiera descendido al cementerio. Andrés sentía su cuerpo liviano, su mente en paz. Todo lo que alguna vez pesó en su alma comenzó a desvanecerse. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz temblorosa. «Solo que creas», respondió el santo. «Que recuerdes que el amor de Dios puede transformar cualquier oscuridad. Que tu dolor no fue el final, sino el comienzo de un propósito más grande». En ese momento, una luz dorada envolvió a Andrés. Sintió como si algo se rompiera dentro de él, una cadena invisible que lo había mantenido prisionero durante años. Vio imágenes de su pasado, los días de felicidad junto a Clara y Lucía, las risas, los abrazos, y luego, los días de pérdida, de desesperanza, de odio. Pero todo eso se transformaba en luz, como si el perdón de Dios estuviera limpiando cada herida. El santo sonrió y dijo: «Tu hija está contigo más de lo que imaginas. Ella no te dejó, simplemente cambió de forma. Vive ahora en la luz y ruega por ti cada día». Las lágrimas de Andrés se mezclaban con una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió gratitud. San Judas levantó su mano y trazó una cruz de luz en el aire. «Desde hoy, llevarás en tu corazón el testimonio del perdón. Serás un instrumento de fe para quienes han perdido la esperanza». Y con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un resplandor que permaneció sobre la tumba de Lucía. Andrés cayó al suelo,
agotado pero lleno de una alegría indescriptible. Cuando abrió los ojos, ya era de noche. El cementerio estaba tranquilo, iluminado solo por la luna. Pero la tumba de su hija estaba cubierta de flores frescas, muchas más de las que él había traído. Todas blancas, todas puras. Andrés entendió entonces. Había presenciado un milagro. Regresó a casa con el alma en paz. Al entrar, vio que la figura de San Judas sobre el altar brillaba con un resplandor leve, como si el santo le sonriera. Se arrodilló, tomó el rosario y rezó en silencio, sin pedir nada, solo agradeciendo. Gracias por no abandonarme, incluso cuando yo te di la espalda. Esa noche, mientras dormía, volvió a soñar con su hija. Lucía estaba en un campo lleno de luz, y le decía: «Papá, ya estás libre. No llores más. San Judas te devolvió lo que habías perdido, tu fe». Andrés despertó con una sonrisa. Desde ese día, dedicó su vida a ayudar a otros que habían perdido la esperanza. Visitaba a enfermos, oraba con los que sufrían, y contaba su historia. Muchos lloraban al escucharlo, porque en sus palabras no había tristeza, sino redención. El hombre que una vez maldijo a San Judas, ahora vivía para honrar su nombre. Y su vida, antes marcada por el dolor, se convirtió en un testimonio del poder de la fe y de los milagros que nacen del arrepentimiento. Porque cuando el corazón se abre, incluso las lágrimas pueden convertirse en luz. Una nueva vida. Habían pasado algunos meses desde aquel día en la capilla. Andrés ya no era el mismo hombre. El que antes caminaba encorvado por el peso del dolor. Ahora levantaba la cabeza con serenidad. En su rostro había paz. En su mirada, una luz que solo tienen quienes han tocado el abismo y han sido rescatados por la mano de Dios. Cada mañana comenzaba igual. Encendía una vela frente al altar y pronunciaba, con voz suave pero firme, las palabras que lo habían transformado. San Judas Tadeo, intercede por mí, como lo hiciste cuando perdí la fe. Luego salía a caminar por el pueblo, saludando a todos con una sonrisa que muchos ya no recordaban. Los vecinos, al verlo, no podían creer el cambio. «Mira, ahí va Andrés, el que antes no hablaba con nadie», susurraban. «¿Qué le habrá pasado?». Y él simplemente respondía: «El amor de Dios me devolvió la vida». Un día, mientras barría el patio, escuchó que golpeaban la puerta. Era don Ernesto, su viejo amigo. Llevaba años sin visitarlo, temeroso de las palabras amargas que solían salir de su boca. Pero aquel día lo encontró distinto. «Andrés», dijo, sorprendido, «tenía que verte. La gente del pueblo no deja de hablar de ti. Dicen que ayudas a todos, que visitas enfermos, que rezas con las familias. ¿Qué te ha pasado, amigo?». Andrés sonrió con ternura. «Pasó que me encontré con la fe que había perdido, Ernesto. Me encontré con Dios y con San Judas». Le contó todo: la noche del silencio, la anciana del rosario, la niña en la tormenta y el milagro en la capilla. Don Ernesto escuchaba sin interrumpir, con los ojos llenos de asombro. Cuando Andrés terminó, ambos se quedaron en silencio. «No sé qué decir», dijo Ernesto al fin. «Yo también he perdido mucho, y a veces siento que Dios no me escucha». Andrés se acercó, puso una mano en su hombro y le dijo con calma: «Yo también lo sentí. Pero aprendí que Dios no deja de escuchar. Somos nosotros los que dejamos de hablarle». Esa frase tocó el corazón de su amigo. Desde entonces, comenzaron a reunirse cada tarde para rezar el rosario juntos. Pronto, otros del pueblo se unieron. Primero fueron 3, luego 10, y en cuestión de semanas, la pequeña sala de Andrés se llenaba de personas buscando consuelo, fe y esperanza. Él nunca se presentaba como un líder, sino como un testigo. «No vengo a enseñar», decía. «Solo quiero compartir lo que el amor de Dios hizo en mi vida cuando todo parecía perdido». Un día, el párroco del pueblo, al enterarse del grupo de oración, fue a visitarlo. Se sentó frente a Andrés y le dijo con voz conmovida: «Hijo, tu historia ha tocado muchos corazones. El poder de San Judas sigue obrando a través de ti». Andrés bajó la cabeza, emocionado. «Yo solo soy un hombre que fue perdonado». El sacerdote sonrió. «Y precisamente por eso Dios te usa. Los que fueron heridos y sanados son los que más pueden sanar a otros». Las semanas pasaron, y el grupo de oración creció tanto que la parroquia abrió sus puertas para recibirlos. Cada jueves, docenas de personas acudían a rezar con Andrés, buscando esperanza. Muchos testimoniaban haber recibido favores y milagros. Una tarde, mientras terminaban una oración, una mujer se acercó con su hijo enfermo en brazos. Lloraba desconsolada. «Por favor», suplicó, «ore por él.
Los médicos dicen que no hay esperanza. Andrés tomó al niño entre sus brazos, levantó la mirada al cielo y dijo con voz firme: San Judas Tadeo, apóstol de lo imposible, tú que no me abandonaste cuando te maldije, escucha ahora a esta madre. Ruega por este pequeño y muéstrales que tu poder sigue vivo. El ambiente se llenó de una paz sobrenatural. Nadie habló. Solo se oía el llanto suave de la madre. De repente, el niño abrió los ojos y comenzó a moverse. La mujer gritó entre lágrimas. Se movió. Mi hijo está bien. La multitud cayó de rodillas. Andrés también. Lloraba, pero esta vez de gratitud. Sabía que no era él quien obraba, sino Dios, que seguía usando su historia para mostrar su misericordia. Aquella noche, frente al altar de su casa, Andrés encendió otra vela. El resplandor del santo parecía más fuerte que nunca. Se arrodilló y dijo: Gracias, San Judas. Gracias por transformar mi maldición en bendición, mi dolor en testimonio. Cerró los ojos y sintió, una vez más, esa voz suave que lo había acompañado desde aquella noche. Ahora eres tú quien debe llevar la luz a los que caminan en la oscuridad. Y así lo hizo. Desde ese día, Andrés dedicó el resto de su vida a servir, orar y consolar. Su nombre se volvió sinónimo de fe. En su casa, donde antes había silencio y llanto, ahora se oían risas, oraciones y esperanza. El hombre que maldijo a San Judas había encontrado su misión: enseñar a otros que nunca es demasiado tarde para volver a creer. Mensaje final para tu corazón. Querido hermano, querida hermana. A veces la vida nos lleva por caminos oscuros, tan llenos de dolor y rabia que sentimos que no hay salida. Como Andrés, muchos cargan heridas profundas, decepciones, pérdidas, enfermedades o soledad, y el corazón, cansado de tanto sufrir, termina alejándose de Dios. Pero hoy, a través de esta historia, San Judas Tadeo quiere recordarte algo muy importante. Ningún corazón está tan roto que no pueda ser sanado por el amor de Cristo. Andrés creyó que su vida había terminado, que no merecía perdón ni consuelo. Se atrevió a maldecir a aquel santo que durante siglos ha sido conocido como el intercesor de los casos imposibles. Pero incluso en su enojo, Dios lo escuchó. Porque el Señor no escucha solo las palabras, sino el dolor detrás de ellas. Cuando Andrés cayó de rodillas aquella noche frente a la pequeña imagen de San Judas, no fue solo un gesto físico, sino el inicio de una transformación espiritual. Él comprendió que Dios no lo había abandonado, sino que lo estaba esperando pacientemente para levantarlo. Y ese es el mensaje que hoy llega a ti. Aunque creas que tu fe está muerta, aunque pienses que no hay esperanza, Dios sigue ahí, silencioso, amoroso, esperando que abras tu corazón. San Judas Tadeo no es un símbolo distante ni un santo de milagros pasajeros. Es un amigo del alma, un intercesor que se acerca especialmente a quienes sienten que todo está perdido. Él no juzga tus errores, sino que te toma de la mano y te guía hacia Jesús, el único que puede transformar las lágrimas en sonrisas, el miedo en confianza y la desesperación en fe. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has sentido que ya no puedes más? ¿Cuántas noches has llorado en silencio, deseando que algo cambie? Tal vez, como Andrés, te sientas vacío, confundido o incluso enojado con Dios. Pero recuerda esto, tu sufrimiento no es el final, es el comienzo de tu milagro. Hoy, San Judas te invita a confiar de nuevo. No necesitas palabras perfectas ni una fe inmensa, solo un corazón sincero que diga: Señor, ayúdame, no puedo solo. Ese pequeño acto abre la puerta al cielo. Y cuando menos lo esperes, sentirás en tu alma una paz que no proviene del mundo, sino del Espíritu Santo. Esa paz que sanó a Andrés, que transformó su dolor en esperanza, también puede sanarte a ti. Así que no temas, no te rindas. San Judas Tadeo está a tu lado, y su luz puede brillar incluso en la oscuridad más profunda. Haz una oración. Habla con él, confía tu carga. Porque el mismo Dios que transformó el corazón de Andrés también quiere transformar el tuyo. Nada hay imposible para aquel que cree. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Y ahora, querido amigo, si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dejar tu nombre o apellido en los comentarios para que podamos orar por ti en el próximo video. Que San Judas Tadeo interceda por ti y que el amor de Dios te abrace hoy y siempre. Amén.